2024, un posicionamiento en el que creo que me voy a aprovechar todavía de la sensación de no saber qué puede pasar en 2024 y que tácticamente subirse al barco en los momentos adecuados. Parte estructural de la cartera, voy a seguir en activos como renta fija, oro, de momento. Parte táctica, SP500 y por supuestísimo, gran parte de los ahorros que no destino a movilizar o que no necesito en el día a día, parte de esos ahorros. Siguiendo con... Bueno, esa es la parte del sorteo. Siguiendo con el hilo del programa, hablábamos del SP500 y la parte de cómo creo que voy a estructurar la cartera o parte de mi cartera en el primer trimestre del año que viene, con el contexto actual. Si el contexto cambia, pues estamos hablando de una película completamente diferente. Siempre hay que ir con cautela en los mercados, obviamente, por supuesto que sí. Pero hay que tener en cuenta varias cosas de cara al próximo año. Ayer os di mucho análisis con respecto a todo esto y hoy vamos a ahondar también en este análisis para ver efectivamente en qué punto nos encontramos ahora mismo de cara a eso, al futuro. Lo que veis en pantalla es un gráfico de Apollo Research que lo que muestra es el interés de las tarjetas de crédito en Estados Unidos. Desde que la Fed empieza a subir los tipos de interés, ahí lo veis en pantalla, lo veis ahí, ¿no? Hasta la actualidad. Se ha superado el 20% de media en las tarjetas de crédito en Estados Unidos. Esto para mí es una usura espectacular. Es una usura tremendo que tengamos que pagar, bueno, yo no porque no soy ciudadano norteamericano, ¿no? Pero que en Estados Unidos tenga que pagar más de un 20% por los intereses de las tarjetas de crédito es tremendísimo. Y esto lo que quiere decir es que se está tirando sobre todo los tramos de rentas más bajas, están empezando a tirar cada vez más de tarjetas de crédito y bueno, pues los bancos con esos tipos de interés que han ido al alza dicen, bueno, pues subimos intereses, tal, y nosotros nos forramos, ¿no? Como entidades financieras, nuestro negocio al final es prestar dinero para recibir algo a cambio y ese algo a cambio, pues cuanto más intereses mejor. Y si los tipos de intereses son muy altos, pues nosotros vamos a sacar la más tajada posible o la mayor tajada posible. Esto se entiende, ¿no? Para que hemos alcanzado unos niveles de intereses que no sé a vosotros, pero a mí me parece dudoso, ¿no? Dudoso. Aquí en España, cuando las tarjetas de crédito han alcanzado este tipo de niveles, más del 20%, 24, 25%, se ha considerado usura y en muchos casos, y hay muchas sentencias de tarjetas revolving, de muchos afectados que les han devuelto el capital. Pues en Estados Unidos se están encaminando a la usura promedio. No a la usura como algo específico y concreto, sino a la usura promedio, ¿eh? Y esto pues es caldo de cultivo para que vaya aumentando la morosidad de cara al próximo año. Bien. Esto lo he extraído de un informe más detenido de Apollo Global, de Apollo Research. Su analista jefe es Thorsten Schlock. Y siempre comparten cosas que a mi juicio son interesantes, que no hay que seguir como si fuera la Biblia, ¿no? Si algunos sois cristianos, como si fuera el Corán, o como si fuera lo que sea, o como si fuera la piedra angular de todo, pero sí como papers de referencia, para tenerlos en cuenta, ¿no? Simplemente para tenerlos en cuenta. Dejadme a ver si puedo hacer esto más grande. ¿Qué nos dice Apollo Research? Básicamente se centra en qué puede pasar con el pivot de la Fed y qué entorno podemos tener de cara al próximo año. Cuáles son las previsiones y cómo está el consumidor norteamericano. Y en base a cómo ve que puede estar el consumidor norteamericano, perdonad incidir en el concepto, pues qué puede suceder el año que viene. Fijaos lo que dicen en la primera parte. Dice, a pesar de que se estima que la Fed vaya a recortar tipos de interés en 2024, nosotros esperamos que los tipos de interés estén más altos por más tiempo en función a lo que el mercado está descontando en estos momentos. Es decir, que creen que sí que va a haber recorte de tipos, pero no tanto como lo que se está descontando ahora mismo en los mercados. Esto es más dolor para la economía, según este análisis. Nos estamos centrando en este análisis. Pero, ¿qué espera? En realidad,
esta firma. Y muchas otras, ¿no? ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué es lo que tiene en mente en la actualidad? Lo que ven claramente es un fin de fiesta para 2024. Es decir, que vamos a estar celebrando, vamos a estar subidos en la cresta de la ola y luego dicen, hasta luego, Lucas, nos vamos, se acabó, se apagan las luces, se apaga la música y empezará lo que ellos creen que es una recesión económica y empezará obviamente a contraerse todo. No a contraerse, a desplomarse, a contraerse. Eso es lo que dice Apollo Research. Es decir, que puede seguir calentándose la situación, obviamente, pero que luego viene el fin de fiesta. Y argumenta dos cositas que me parecen fundamentales. Uno, esto lo comentamos ayer ya, pero lo voy a pasar muy rápidamente. Cómo el pago de los intereses de la deuda en Estados Unidos ha pasado a casi a pagarse el doble en 2023 y que en 2024 crecerá. Y luego, fijaos la parte de los bonos y demás, que me parece súper interesante dentro de este informe. Y luego se centra en lo que a mí me parece fundamental, que es el final de los excesos de ahorro en Estados Unidos. Es decir, chao, el consumidor, se acabó, se te acabó el chollo, te corto el grifo, se acabó, fin. Fin de fiesta, ¡fum! Vete a casa, duerme y mañana con la resaca ya será otro día. Eso es lo que dicen Apollo Research. ¿Y qué dice con respecto a los excesos de ahorro de los que tanto hemos hablado aquí? Pues como además esta parte me la he masticado bastante para esta información que voy a publicar en lainformacion.com, os digo, os resumo más o menos todo esto. Lo que dicen es que en 2023 la recesión no llegó y que los motivos principales, o el motivo principal ha sido cómo el consumidor ha aguantado. Y dicen, la teoría es sencilla, lo que comentan es como, bueno, la teoría de todo esto es fácil. Un periodo más largo de tipos altos podría tener consecuencias negativas para el crecimiento empresarial. Esto dices, lo pilla cualquiera, ¿no? También para los beneficios, los gastos de capital y el mercado inmobiliario. Repercusiones que los mercados de capitales no parecen tener actualmente en cuenta. Eso es lo que nos está diciendo Apollo Research. Y se preguntan, ¿está sana la situación de verdad? ¿Esto es para lanzar cohetes? Dicen, creemos que las expectativas se centran demasiado en la posibilidad de sorpresas al alza en un momento en que los riesgos a la baja se multiplican. Es decir, que se está mirando para otro lado. Esto dice Trosten de Apollo Research. Dice, a los hogares se les está acabando el exceso de ahorro, lo vemos aquí en pantalla, y se están reanudando los pagos de los préstamos estudiantiles. Y anuncian con todo esto, dice, la combinación de estas dos dinámicas aumenta las probabilidades de una desaceleración significativa del gasto de los consumidores, un motor clave para el crecimiento estadounidense. Lo argumentan con esta parte, ¿no? Como, esto es un estudio suyo, luego hay otras fuentes que dicen que el ahorro se ha agotado del todo, otros que dicen que estaba al borde, bueno, pero está en esta tendencia. Sea como fuere, este fue el pico y la tendencia es a la baja. Y lo que dicen es, se acabó el chollo el año que viene. Se acabó el chollo. O tiráis de crédito si queréis mantener el nivel de vida, o no tiráis. Y cuidadito si el crédito se tensiona. Eso es lo que nos está diciendo Apollo Research con este informe. Y dicen, de hecho, el exceso de ahorro, esto me parece muy interesante. Yo creo que todo lo que vamos a compartir hoy por aquí va a ser muy interesante. Dicen, de hecho, el exceso de ahorro podría ser la respuesta a la pregunta que todo el mundo se plantea. Desde la CNBC, os digo, hasta Bloomberg se plantean esto. ¿Por qué la economía no ha respondido de forma más drástica a las subidas de los tipos de interés por parte de la Fed? Y dice, parece que los consumidores han cambiado la tendencia habitual de otras veces, se han negado a dejar de gastar, incluso ante la subida del precio del dinero por parte de la Reserva Federal y pese a la caída del precio de la vivienda.
Y de hecho dice, y los mercados de renta variable han ignorado en gran medida la inminente posibilidad de una desaceleración económica a lo largo del 2023, como sí ha sido. Y inciden más en todo esto. Dicen, ¿y cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? Dice que los hogares han ahorrado tanto dinero, gente, que se siguen consumiendo esos ahorros de una manera que se mantiene la economía a flote. Es decir, que todavía, como el consumo sigue y como hay una situación del mercado laboral de pleno empleo en Estados Unidos, todo esto se está manteniendo a flote. Dice, las ventas al por menor se han mostrado resistentes y la contratación, aunque en declive, ha resistido bastante bien la subida de los tipos de interés. Pero, y aquí viene la alerta por parte de Apollo Research, dice, y aunque todavía no se han quedado sin dinero, según hemos visto en el gráfico anterior, aquí lo veis, no se han quedado sin dinero todavía, según sus bases de datos. Podemos esperar que esto se convierta en un viento de cola económico mucho menos potente en 2024. Y ya no solo eso, sino que dice, tal y como ocurrió en 1970, en 1980, en 1990, en 2001 y en 2008, los consumidores gastan dinero que no tienen o incluso reducen sus costes. Esto se debe a que en una recesión típica, cíclica, habitual, la gente empieza a perder su empleo y entra en un periodo de desahorro. Con la consiguiente pérdida de ingresos, el capital ahorrado tiende a disminuir y no aumentar. Esto se entiende, ¿no? Perfectamente. Pero dicen que esto no es lo que ha ocurrido esta vez y que que tiene que ver mucho con tiene que ver con la cuarentena. ¿Por qué? Porque en la cuarentena todos estábamos en casa, no comíamos en restaurantes, no volábamos en avión, no íbamos a conciertos, no íbamos a eventos deportivos, no visitábamos parques de atracciones y por eso el exceso de ahorro aumentó de una forma descomunal, que es el gráfico que veis ahí. Está clarísimo, ¿no? Y además, bueno, pues en el caso de Estados Unidos estuvo el programa de protección al salario y los cheques entregados a los domicilios de los trabajadores. Entonces, esta combinación hizo que el punto máximo de ahorro desde que se empezó con esos programas de estímulos hasta que se alcanzó el pico pasaron 18 meses. Y drenar ese descomunal ahorro teniendo en cuenta que pasaron 18 meses con el nivel de consumo que se llevaba y con un mercado laboral sólido que ha aguantado, pues ha provocado que todavía quede un colchón de goma espuma de ahorro, ¿no? Y comenta Paul Research con respecto a esto, dice, dejando a un lado el momento preciso, está bastante claro que el gasto de los hogares resultará mucho menos un viento positivo para la economía a medida que avancemos hacia 2024. El consumidor estadounidense está empezando a venirse abajo con esta situación. Eso dice, ¿no? Y luego añade, y esto es el añadido, ¿no? Esto es un elemento añadido importante. Y tiene que ver, a ver si vamos por aquí. Estos son los intereses de las tarjetas de crédito que hemos visto antes. Fijaos, esta es la tasa de impagos, cosa que le preocupa también. La situación de los bancos medianos y pequeños. Los préstamos de vehículos. No sé si puedo compartiros el doc. No lo sé. No lo sé, no es porque no quiera, es que no sé si puedo hacerlo. Tengo que consultar a las fuentes en concreto que me proporcionan y me suministran esta información. Si puedo lo hago, Si puedo lo hago. De hecho ya os diré cosas con respecto a los papers. Si puedo lo hago. No lo sé. Como no lo sé, lo dejamos en cuarentena. De VP, muchas gracias por comentar, por cierto, en el chat, que es la primera vez que comentas y siempre me gusta saludar, bueno, a todos y a todos los que comentáis por primera vez o por más veces, ¿no? Estifalis, muchas gracias por seguir el canal de Twitch. También os invito a los nuevos que estéis por aquí a que si os gusta el contenido financiero de mercados, de economía, bolsa, previsiones, expertos, entrevistas, pues que sigáis y le deis una oportunidad a mi canal porque creo que merece la pena y que además mañana tenemos una jornada espectacular, que no os podéis perder el día de mañana. Bueno, estaba buscando el tema de los préstamos estudiantiles, que no sé si había algún gráfico interesante.
Me parece que no. No, porque nos hemos ido a otra parte. Exceso de ahorro. Vale, esta es la parte del ahorro. No. No hay gráfico del tema de los préstamos estudiantiles, así que lo vamos a dejar fijado en esto. Y os digo esta segunda parte que considera que debemos tener en cuenta desde el punto de vista del análisis. Y dicen, mientras los ahorros siguen disminuyendo, hay un cambio notable en el lado de los gastos de los consumidores, y es los préstamos estudiantiles. Y es que alrededor de 44 millones de personas, que no son pocas, tengamos en cuenta que Estados Unidos tiene unos 350 millones de habitantes aproximadamente. Corregidme si no es así, pero creo que aproximadamente son 350, 360, por ahí, ¿no? Estados Unidos. Corregidme con el censo actualizado, pero más o menos yo creo que va por ahí. Y dice, alrededor de 44 millones de personas tienen un préstamo estudiantil en Estados Unidos, con un saldo medio de $38.000, lo que suma una cifra total de más de 1,6 billones de dólares. 1,6 billones de dólares. Dicen, aproximadamente, os cuento, aproximadamente la mitad de los préstamos estudiantiles suspendieron sus pagos con motivo de la pandemia, ¿no? Se hizo una moratoria. Joe Biden hizo una moratoria para que esto no asfixiase a muchas familias. Una moratoria que expiró el pasado 1 de octubre. Y pues los pagos se han reanudado. ¿Cuál es la cuota promedio de estos pagos? Son en torno a unos $300 al mes. $300 al mes. Es decir, se traduce que en unos 20 millones de hogares estadounidenses van a tener que destinar casi el 10% de sus ingresos al pago de esta partida. Y por eso se estima que en los próximos trimestres, a no ser que vuelva una espiral inflacionista, otra cosa es eso, que pueda haber una nueva espiral inflacionista y que esto lo desvirtúe por completo, ¿no? Y entonces ya tengamos un esquema casi para tirarnos de los pelos. Pero si se tiene que destinar el pago a parte de los ingresos al pago de estas partidas durante los próximos meses, pues habrá contención del gasto según este análisis que nos traslada Apollo Research. Y decía más, ¿no? Incluso el informe hablaba de la última encuesta del censo por parte de Estados Unidos y decía que los que ganaban entre $50.000 y $100.000 dicen dentro de estas encuestas, y yo creo que es lo que estamos precisamente viendo en pantalla, esa encuesta, que los que ganan entre $50.000 y $150.000, que es el promedio de Estados Unidos, los ingresos medios de Estados Unidos, dicen que les supone la reanudación de los pagos de préstamos estudiantiles, les supone un estrés financiero bastante alto para su economía doméstica. Y concluye el informe con respecto a esto, hace una conclusión y dice: esto apunta en la dirección de otro riesgo a la baja para la economía, por lo que 2024 va a ser un año de mucho análisis y de mucha cautela. Pues no sé qué os parece a vosotros. Yo creo que efectivamente poner el foco en el ahorro y el mercado laboral va a ser va a ser el análisis estrella del 2024, me parece. Mañana vamos a incidir mucho en esta parte seguramente, y bueno, yo voy a preguntar en las diferentes charlas que voy a tener en el especial durante el día de mañana qué les parece de toda esta situación con respecto al ahorro y del exceso de ahorro, la reanudación de los préstamos estudiantiles y también el tensionamiento por parte de la administración pública con el mayor pago de intereses. ¿Cómo va a cuadrar ese puzzle? ¿Estados Unidos va a incurrir en un déficit superior al 5%? Quizá se va a ir al 7% de déficit, al 10% de déficit. ¿Eso cómo de sostenible va a ser de cara a largo plazo? ¿Cuánto se puede devaluar el dólar con ese esquema? ¿Volverá la inflación en 2024? ¿No volverá? ¿Vendrá recesión cíclica para depurar todos estos excesos? ¿O no vendrá? Y podrá ser una montaña mucho más grande o una bola de nieve mucho más de más dimensión para años posteriores. Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer
de cara al 2024. Y son preguntas que de hecho os traslado por aquí y que si veis también este programa en YouTube, es la única vez que lo voy a decir, no quiero ser muy pesado, que muchas veces lo repito mucho y me dicen es que lo repites, pero os lo digo porque si os gusta el contenido siempre nos ayuda mucho que dejéis vuestro like, que comentéis el vídeo, qué os parece todo esto, qué os parece el análisis de Poly Research, dejad vuestro comentario que nos ayuda mucho. También si os agrada el contenido y no sois seguidores habituales, suscribíos al canal. De hecho, también os aprovecho para decir que os suscribáis aquí en el directo, porque nos ayuda muchísimo. Si queréis apoyar el contenido, lo podéis hacer gratis con Amazon Prime. Os podéis suscribir al canal con Amazon Prime de manera gratuita durante un mes. Es un apoyo enorme para todos nosotros, tanto para mí como para los que hacemos posible este canal, como Chris, como Andrea, como Varo, como Mitchell, como César, todos los que están dentro del proyecto. Pues si queréis suscribiros también es un apoyo añadido para nosotros. Yo os lanzo el guante por si queréis hacerlo. Por supuesto, desde YouTube, vuestra opinión me interesa bastante. De verdad que me interesa bastante. No sé, estaba leyendo aquí un comentario que me habían puesto, un meme que me habían mandado. Nada, gilipolleces, perdonadme, pero eso, que si os gusta el contenido y lo veis desde YouTube en diferido, que lo apoyéis, dejéis vuestro like y os suscribáis al canal. Bueno, más cosas que quería comentaros antes de pasar a el documento en exclusiva de Fidelity y luego comentaros del tema del sorteo. Como os digo, muy interesante, yo creo, bueno, me pareció bastante interesante todo lo que vimos de Apollo Research, pero quería hablaros de un tema que hoy he compartido en mis redes y es, y lanzar el debate, ¿no? Y lanzar mi análisis y por qué mi visión del inicio del programa es inmóvil, ¿no? Pese a los mensajes que estamos viendo aquí. Hoy en Espejo Público, programa conocido de Antena 3, televisión de España, televisión cadena privada española, para los que me veáis desde Latinoamérica, han hecho un espacio dedicado y han hablado del oro. Y han comentado la fiebre del oro. El oro se revaloriza un 10% en un año, atrae inversores y dispara los empeños para lograr liquidez. Hay que comentar dos cosas con respecto al oro. Una, hay gente que pudo entrar antes en el oro, ya no solo a principios de año, sino mucho más atrás en el tiempo, el año pasado, o en 2010, 2020, incluso conozco casos de gente que invirtió en el oro en 2020, quien lo pillara en suelos al oro, no en el pico del 2020, 2021 del oro, sino abajo, ¿no? A mí donde me gusta pescar el oro es abajo, ¿no? Pero he recibido muchos comentarios. Bueno, además de eso, de que sí, que ya subió un 10% en el año, el SP500 un 20%, dependiendo del timing que cojas, pues has obtenido más o menos rentabilidad, ¿no? Además de esto del oro, lo que me hace plantearme es una cosa. Si los medios generalistas, y con todos mis respetos, y respeto mucho a los compañeros de profesión y a los profesionales que se dedican a hacer información económica en medios, no miedos, en medios generalistas, ¿no? Pero cuando algo se vuelve muy mainstream, cuando los mensajes se vuelven más generalizados en el mundo de la inversión, quiere decir que ese tren puede que esté en fase muy madura. Y por eso muchos comentarios de, bueno, señal de salirse ya, si ya te hablan en los medios más habituales y más que lleguen al público general del oro, está ya para corregir. Pues a mí sí que me ha dado que pensar esto. Ahora bien, yo sigo con mi tesis del oro inmóvil. Por proyección técnica y por perspectiva fundamental, yo personalmente me voy a mantener quieto hasta la horquilla de 2.300, 2.500. Ahí me plantearé si voy descargando, si cierro posición entera, bueno, ¿qué hago, no? Pero creo que una vez que supero los máximos históricos y consolida por encima de los $2.000, veo posibilidad de que esto se amplíe algo más. ¿Cuánto más? No lo sé. Lo que sí sé es que si se vuelve muy burbujeante como para que salga en medios tradicionales y empieza a salir todavía mucho más, entonces, desde luego, si llega a 2.300, 2.500, yo me bajo y que lo coja otro. Ya me dedicaré a otros activos. Ya moveré esa liquidez para otros lados. Es mi valoración personal. Pero vuelvo a lo mismo. Sobre perspectiva fundamental, el año que viene se esperan recortes de tipos de interés en mayor o menor magnitud por parte de la Reserva Federal y de los bancos centrales.
con las expectativas de bajadas de tipos, el oro lo hace fabulosamente bien siempre en un entorno de tipos de intereses reales negativos. Si vamos otra vez a un contexto de tipos de intereses reales negativos, el oro, no me cabe la menor duda, me puedo equivocar, desde luego que sí, pero creo que tiene más opciones de ir hacia esas cotas, ¿no? Me decías, Javi Token, que 2.500 es una subida del 25%, pues mira, mucho más. Yo ya lo he compartido muchas veces, yo entré en el oro cuando la onza estaba en $1.700, en noviembre del 2022, 1.740 y algo, creo. No sé la cifra exacta, no recuerdo la cifra exacta, porque además invertí a través de ETF y que va coligado al oro físico. Pero si llega a 2.300, joder, yo me doy con un canto de los dientes. Pero me doy con un canto de los dientes tremendo. ¿Qué pasa? Que, hombre, si fuera más, pues mejor. Por supuesto que sí. Ahora bien, ¿el hecho de que se haya publicado esto quiere decir que el oro debe venderse ya? Yo no estoy en esa tesis. ¿Quiere decir que debemos echar un ojo a ver cómo se trata en los medios generalistas para ver qué decisiones tomamos? Eso sí. Eso sí, sobre todo para aquellos que ya llevamos posicionados desde antes. Pasa lo mismo con el tema de la renta fija. Yo, pues bueno, llevo mucho tiempo invirtiendo en duraciones cortas y empecé a invertir en duraciones largas hace cuestión de mes y medio o mes y tal. ¿Qué pasó? Que la Fed la lió en rueda de prensa, las rentabilidades se fueron para abajo y la mayoría de las duraciones largas que tomé posiciones las cerré. Porque dije, joder, es que ya me parece un suelo bastante... Es que ya el nivel del 4, 3,9 tal, me parecía un nivel muy de referencia. Que, por cierto, tesis que también comparte mi buen amigo José Luis Cárpatos y que compartió por aquí. ¿Para qué, no? Vamos a cerrar el año y a cerrarlo bien y ya el año que viene vemos qué hacemos. Desde luego yo todavía veo duraciones cortas que pueden servir bien para capear temporales y duraciones largas, viendo el contexto, para jugar con los precios.